Como lo anunciamos, ya está en estudios de manera personalísima el licenciado Jimmy Jairala, precandidato a la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo está, Jimmy? ¿Qué tal, Jaime? Gracias por acompañarnos. La idea era impresionarme con el montón de medios que se conectan. Qué bueno. Algunos medios son parte de esta alianza informativa Muy digital. bien, los felicito, Jaime. Gracias, Jimmy. Jimmy, bueno, ya casi que oficialmente candidato, todavía no. Digamos, a ver, en las primarias de Centro Democrático fui elegido como el candidato a la alcaldía, pero esto todavía tiene que pasar por un proceso que es el de la inscripción. Y luego de la inscripción, pues el de las apelaciones y todas estas cosas que tienen un poco que ver con la parafernalia de una elección. Pero sí, soy el candidato a las puertas de ser inscrito ya para las próximas elecciones. Usted ya viene recorriendo Guayaquil desde hace varias semanas, ¿no? Yo vengo haciendo unas escuchas, Jaime, y quiero hacer una puntualización sobre el tema. A mí el 6 de mayo, en una convención del movimiento que tuvo lugar en el Coliseo Rivero Oeste, me pidieron que aceptara la candidatura. Pero ahí había 2.000 personas. Y yo dije, bueno, un momento, me bajé de la tarima y dije, ya regreso porque tengo que oír al resto de la gente que está afuera. Vamos a recorrer, a ver claro, qué pasa. Quiero escuchar, pero sobre todo quiero escuchar. Y me he dedicado en estos últimos tiempos a visitar los barrios y a escuchar. Yo no voy ni con ruido, ni con 200 personas llenas de banderas, ni a regalar nada. No voy con carros con sirenas, ni alarmas, nada, absolutamente nada. Voy con un grupo de encuestadores a levantar información, a hacer un banco de datos para ver lo que necesita el barrio, las necesidades puntuales de cada sector y a escuchar. Y ese silencio es el que me permite a mí escuchar a la gente. Y cierto, no es lo tradicional, porque lo que tradicionalmente aquí se ha hecho es hacer los recorridos que son prácticamente caravanas a empellones de gente con carros, repartiendo, regalando cosas, pero el candidato ni se entera lo que pasa, lo que vive la familia que lo está mirando a lo mejor desde un rinconcito, abriendo la cortina en un balcón. Entonces, esto me ha permitido a mí conocer a profundidad lo que pasa en el barrio y me va a dar la oportunidad también de hacer un plan de gobierno municipal por primera vez con las ideas de la gente. Porque siempre los planes de gobierno municipales se han hecho con las ideas del candidato, de sus asesores o de gente experimentada que sabe, que aporta, que es valioso, pero nunca de la gente. Porque también es otra cosa que me ha permitido conocer esta tarea diferente de ciudadanizar la política. Y esto es que la gente nunca la escuchan. Porque una de las primeras cosas que pregunto cuando llego yo a una vivienda es, ¿a usted le han venido alguna vez a preguntar qué necesita aquí en su cuadra, en su espacio? Y la respuesta es no, nunca. Acá vienen en épocas de campaña o antes de campaña a regalarnos algo, a saludarnos, a aletear desde un carro, o quién sabe, al apuro una tocadita y pasa. Pero a mí nunca me ha preguntado nada. Entonces ahí es cuando uno dice, caramba, qué falta ha hecho siempre que a la gente se la escuche. Ahora hay otros candidatos respetables o precandidatos que quieren hacer lo mismo, porque ahora está de moda, ahora todo el mundo dice que escucha. Quieren escuchar también. Bueno, pero aquí resulta que lo que nosotros estamos haciendo sí es totalmente diferente, no se va a quedar solo así, solo en eso, pero sí nos va a asegurar un plan de gobierno municipal ajustado a las necesidades de la gente y tan puntual que nuestro compromiso es que en el primer año de gobierno municipal, vamos a solucionar esos problemas puntuales de cada barrio. Hay cosas con las que ustedes se encuentran, Jaime, por ejemplo, que el sector Pie de Lucha de Pascuales, 54 años tiene de vida y ya está todo legalizado. Pascuales pertenece a Guayaquil, mucha gente tal vez tiene esa idea de que Pascuales no es Guayaquil. Es Guayaquil. ¿No? Es parroquia Guayaquil. Claro que sí. Es increíble que estando 54 años ya como un barrio grande, con sus casas legalizadas, incluso las calles bastante bien asfaltadas, no tienen alcantarillado. Pascuales. En ese sector sobre todo.
en Pascuales. Pascuales, que es un distrito grande y antiguo. Bueno, resulta que uno se da cuenta y lo conoce porque va y la gente dice, pero mire, aquí tenemos 54 años y no tenemos alcantarillado. Nos asfaltaron la calle, pero no tenemos alcantarillado. Aquí usamos pozos sépticos, etcétera. Entonces, esas son las cosas que le permiten conocer a uno estas caminatas y estas escuchas ciudadanas. Correcto. Y bueno, y uno dice también, estamos hablando que hay una administración de un solo partido político que ha manejado Guayaquil por casi 31 años, que van a cumplir el próximo año, y siguen pensando en que no hay que poner en riesgo el progreso de Guayaquil. A ver, el progreso de Guayaquil yo no lo voy a poner en riesgo porque yo considero que la vara que dejó Nebot fue alta y yo lo reconozco. Y en la última contienda electoral, sin entrar en detalles, mi contendor realmente fue Nebot. La señora Viteri heredaba lo que Nebot hizo en su tiempo con sus virtudes y sus defectos. Pero Nebot no hizo el trabajo del alcantarillado. Claro, por supuesto, a lo que voy es que a que yo no voy a llegar a la alcaldía de Guayaquil, como lo he dicho ya en algunas ocasiones, para ser más claro, yo no voy a llegar con un combo y un taladro a destruir lo que está bien. Lo que está bien hay que conservarlo, hay que cuidarlo. Lo que hay que hacer es lo que se no ha hecho, no, lo que no se ha hecho. Por ejemplo, esto. Hacer lo que no se ha hecho y es manejar la agenda de los ciudadanos, no la agenda del partido. Es decir, la gente debe ya tener claro que cuando yo llegue a la alcaldía, la agenda de mi partido va a ser importante, pero no la más importante, sino la del ciudadano. ¿Por qué razón yo, si considero que el presidente de turno es un hombre impopular, yo tengo que pensar, mejor me peleo con el presidente que es impopular? ¿Eso me va a dar réditos? No, señor. Esas agendas partidistas tienen que terminar, y tienen que terminarse porque eso sabe que a la gente no le interesa. A la gente no le, vea, la gente a uno no le habla del federalismo, la gente no le habla a uno de la discusión de cómo manejan la seguridad, o el alcalde, o la alcaldesa, o el presidente de la República. La gente no le habla de ese tipo de cosas, de esas peleas, porque estamos hartos de las peleas, sino de lo que necesita. Y efectivamente le habla no le importa quién le dé la seguridad, pero le habla de la seguridad. Guayaquil es una ciudad que vive con miedo. La gente en Guayaquil vive con miedo. Cuando usted va a cualquier sector, se encuentra con que no hay niños jugando en la calle. No hay niños jugando en el parque. Por el peligro. Pero claro, no hay familias como antes, sentadas en grupos afuera de su casa, que no es que lo hacen porque quieren violar alguna norma para que la gente obstruir el paso, no, porque la gente pobre, por el miedo. No, la gente pobre vive en casas pequeñitas, calurosas, y salía a tomar aire, a jugar cartas, cualquier cosa, pero ya no lo hacen por el miedo. La gente en Guayaquil vive con miedo. ¿Qué es lo que le pide la gente? La gente, claro, le pide obra, pero para que disfrute de esa obra tiene que perder el miedo y tiene que vivir sin miedo. Seguridad. Entonces, la seguridad es fundamental en la próxima alcaldía, porque yo no puedo ir a un barrio cuando ya sea la campaña a tocar la puerta y a pedir un voto, y luego que llego, que no me importe que esa gente que me dio el voto no viva segura. Entonces el municipio, el alcalde, siempre tiene que mantener una buena relación con el presidente, así sea del partido que está en la otra orilla. Y tiene que ser así porque es lo que le conviene a la ciudad, pues. Entonces perfectamente el alcalde puede articular el trabajo entre el gobierno nacional, el municipio y los barrios, porque los barrios también tienen que ser partícipes de su seguridad. Ya esto no es un asunto solamente del gobierno o complementariamente del alcalde, sino también de los barrios. La gente dice en los barrios, nosotros también los vecinos queremos sumarnos, pero no sabemos cómo. Entonces, por eso la seguridad es de fundamental importancia. Claro, por supuesto que la seguridad es la parte más importante y todo el país clama seguridad en este momento. El sicariato, el problema de la delincuencia, ya la gente tiene que estar encerrada,
El que tiene una tienda tiene que estar con rejas porque si no va el delincuente y se te va llevando las cosas que tiene. Todos viven con rejas. Cualquier persona todos. tiene que vivir con rejas. Es lamentable lo que estamos viviendo en este país, no solamente en Guayaquil, pero Guayaquil yo creería que es la ciudad más peligrosa. Es la más insegura. Después de Quevedo, creo. Es la más insegura, y Esmeraldas, es la más insegura porque cuando usted camina, Jaime, por las calles de la ciudad, encuentra que en todas las casas hay rejas. Y bueno, cuando ya voy yo, la gente me conoce, a mí se escuchas, la gente me abre la puerta, pero porque sabe quién soy y que yo no voy a entrar a robarle, sino a escucharlos. Claro. Pero la gente vive encerrada. Todo es rejas, no hay una casa donde no haya una reja. Esa es un poco la característica, el signo de Guayaquil. Jimmy, le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís, que también está en el otro estudio justamente, que tiene inquietudes para usted. Luis. ¿Cómo no? ¿Qué tal, licenciado? Le saluda Luis Villasís, mucho gusto de tenerlo por aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Usted ha hablado sobre algunos aspectos, principalmente el de la seguridad ciudadana, que es un tema que le interesa muchísimo a la gente, pero sin embargo, dentro de ese plan de gobierno municipal que usted mencionaba, hay unos puntos importantísimos, sobre todo porque en esta administración municipal no se han visto grandes obras de peso, de significativas para la ciudad, sino obras tal vez que pudiesen esperar un poco ante los problemas graves que tiene la ciudad. Licenciado, y le consulto, ¿cuáles son esas obras importantes, insignias, emblemáticas que necesita este rato la ciudad de Guayaquil? Y sobre todo, si usted tiene un plan para transparentar, generar mayor transparencia, mecanismos de transparencia que pueden existir este rato, pero generar otros y la gente pueda verificar todo lo que se está haciendo con el dinero público. Lo escuchamos, licenciado. Sí, mire Luis, yo no soy tan partidario de hablar de las mega obras, de las obras faraónicas, porque hay tantas cosas de menor cuantía, por llamarlo de alguna manera, que no se han hecho, que cuando las haga el ciudadano se va a sentir servido y satisfecho. Y le voy a dar un par de ejemplos rápidos. ¿Usted sabe cuánta gente en Durán, que vive en Durán, trabaja en Guayaquil? Son centenares de miles. Y ellos hoy están impedidos de cruzar de Durán a Guayaquil en la cooperativa Panorama, se llama, ¿verdad? Que ahora solo la dejan llegar hasta el cementerio. Porque por alguna razón ya se les impide llegar hasta el centro de Guayaquil o hasta el sur. Claro, por el tema de la aerovía. Me parece tremenda barbaridad. Una de las primeras cosas que haré cuando llegue será autorizar a que Panorama avance hasta donde tenga que llegar, porque además es más económico para el ciudadano. Y eso no es una mega obra, pero es servicio que no se ha hecho. ¿Qué más, por ejemplo? La metrovía. El 50% de los vehículos de la metrovía está embancado por falta de repuestos, porque no hay los repuestos, y porque en definitiva la metrovía resultó un negocio malo. No es un buen negocio, no es rentable. No de otra cosa se explica que 3 veces el municipio ha tenido que hacer salvatajes. 3 veces ha hecho salvataje a la metrovía. Los vehículos están envejeciendo, son vehículos que ya transportan a gente con incomodidad, pero es un servicio necesario, que lo reconozco. Lo que hay que hacer es rehabilitar la metrovía y que lo que se contrató se haga, porque recién la terminal, la cuarta, recién va a estar lista en enero, o coincidencia, justamente en el mes de las elecciones. Pero no importa, pero va a estar lista. Sin embargo, faltan 3 troncales más, pues. Recién se va a hacer la cuarta. Y esas tenían que haber estado terminadas, según el contrato, en 2014. Hay un pequeño atraso de más o menos 8 años. Entonces, y fíjese, eso no es una mega obra, pero es algo que los guayaquileños necesitan para ser servidos. Y hay cosas que tampoco son obras faraónicas, pero que hay que hacerlas, como por ejemplo, ayudar a la gente que trabaja en la informalidad a que sin perder el orden pueda incorporarse al desarrollo de la ciudad sin tener que estar huyendo de la persecución de la policía metropolitana. Aquí no hay un censo de los informales.
nadie sabe cuántos son, nadie sabe dónde viven, nadie sabe exactamente dónde se ubican para vender. A ellos hay que censarlos, hay que carnetizarlos, hay que de alguna manera regularizarlos, hay que buscar corredores comerciales donde ellos puedan trabajar en orden con el correspondiente censo e identificación y asistencia del municipio. Hay que crear las ferias también, donde ellos puedan vender, pero sin la amenaza permanente de la Policía Metropolitana, a la que hay que darle otro trabajo. Aquí tendría mucho que hacer la Policía Metropolitana en una administración nuestra, como por ejemplo trabajar en el área de turismo o también ayudar en las tareas de coordinación de seguridad en los barrios. Tiene otras cosas que hacer la Policía Metropolitana, mucho más importantes. Bueno, no es importante perseguir a los informales. Eso es quitarles el derecho al trabajo, que es un derecho universal. Pero tiene cosas mucho más útiles que hacer que perseguir a los informales, a los que hay que ayudar. Licenciado, en cuanto al tema de las fundaciones, ¿cómo se manejaría este tema? ¿Usted llegaría al municipio de Guayaquil, digamos, y qué empezaría a hacer? Porque esta es una curiosidad que desde hace muchos años varios actores políticos tienen acerca del manejo del tema de los dineros que llegan pues a estas fundaciones que están a cargo del municipio de Guayaquil, y bueno, tienen cierta autonomía y la ciudadanía no puede conocer qué exactamente se hace con estos recursos. No tienen cierta autonomía, tienen total autonomía. Pero en eso yo siempre he sostenido que hay que analizar, hay que auditar el trabajo de las fundaciones, de todas las fundaciones, porque el ciudadano tiene derecho a conocer a dónde se van sus recursos, porque si bien esa autonomía ha servido para hacer cosas mucho más rápido, de todas maneras son dineros públicos, de modo que auditar a las fundaciones es uno de los trabajos también que están previstos y que no puedo dar más precisiones porque eso es una parte de mi plan de trabajo municipal, porque lo sustancial es lo que estoy construyendo y lo voy a construir con las ideas de la gente. Esto de las fundaciones es una idea mía. A mí en la calle, le digo con la más absoluta transparencia, en los barrios que visito, no me dicen, don Jimmy, audite las fundaciones. No, me dicen, don Jimmy, no tengo alcantarillado. Don Jimmy, aquí recibo, qué sé yo, pues el agua, las planillas son muy altas. Don Jimmy, las multas del ATM. O Jimmy, más que don Jimmy. Jimmy, las multas del ATM son excesivas, los radares, etcétera, etcétera. Nadie me dice, con toda franqueza, lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer, que investigue las fundaciones, porque seguramente en el barrio ese no es su principal problema. Y nadie me dice que quieren el federalismo, porque esa no es su preocupación. La gente necesita vivir con comodidad. Cuando usted va a los sauces, por ejemplo, los sauces, clase media, ¿con qué se encuentra allí en Sauces 3, Sauces 4, Sauces 5, donde fui en los últimos días? La gente se está yendo de los sauces. ¿Y por qué se va la gente de los sauces? No es porque ahora gana más plata y se va a vivir a la vía San Borondón, es por la inseguridad. Hay gente que dice, oiga, yo vivo aquí desde que Roldós inauguró estas casas hace 40 años, pero quisiera coger la casa, ponérmela en el hombro y llevármela a otra parte, porque aquí no estoy seguro o no estoy segura, me lo dicen. Y hay mucha gente que ahora alquila las casas. Ya usted ve que no todo es como antes, ¿no? Todos los dueños de casas con el arraigo en su casa. No, mucha gente se ha ido y ahora hay muchas casas que las alquilan. Que no está mal que las alquilen, pero que no se van llenos de alegría porque se van a un lugar mejor. Se van por la inseguridad. Y hablo de los sauces, no estoy hablando de Bastión Popular, no estoy hablando de Monte Sinaí, donde se da otra situación que si tenemos tiempo puedo conversar porque tengo la explicación muy puntual y clara de por qué hay tan poca obra municipal en Monte Sinaí. Licenciado, quiero consultarle lo siguiente, ¿cómo están los números, cómo están esas cifras en cuanto al apoyo y el respaldo ciudadano que le haga prever que usted podría tener opciones importantes de llegar al municipio de Guayaquil? Y sobre todo, si hay determinadas candidaturas que se abrieron
resultado del rompimiento de la alianza que usted tenía con la Revolución Ciudadana, que podrían restarle votos, y también tomando en cuenta, pues, hay algunas encuestas que indican que tal vez la alcaldesa actual de la ciudad esté por un 58% en cuanto a su aceptación. Igual no es un indicador de que va a ser ya reelegida, pero sí quisiéramos conocer de su parte cómo están los números suyos, ¿no? Mire, una cosa es aprobación de gestión, que tampoco está en esos números, y otra cosa es intención de voto. En intención de voto los números son totalmente diferentes y la alcaldesa ha llegado a su techo. Yo estoy ubicado muy cerca en las encuestas. En otras encuestas, no estoy hablando de las encuestas del municipio, donde una vez apareció que tenía el 75% de intención de voto, lo cual ya, caramba, ni Bukele en su mejor época. Eso es una barbaridad. Pero más allá de las encuestas, donde estoy muy bien, y mire que lo digo frontalmente, todavía hay que esperar que se complete la papeleta. La papeleta no está completa. ¿Cuándo va a estar completa? Cuando ya nos inscribamos y pasemos el tiempo que dice la ley para las impugnaciones. Ahí, a partir de ese momento, es que ya uno puede calcular lo que pesa o lo que deja de pesar tal o cual candidatura en la papeleta. Hasta ahora nosotros nos mantenemos con muy buenos números a pesar de la presencia del candidato de la Revolución Ciudadana. Y bueno, y nuestro propósito es seguir subiendo, porque este proceso de escuchas ha sido altamente exitoso y esperamos en los próximos días pues que esas mismas encuestas revelen que ya nosotros estamos arriba, ¿no? Pero yo voy paso a paso, así que pronto hablaremos de las encuestas. Muchísimas gracias. De mi parte, le doy paso a Jaime. Gracias. Gracias, Luis. Seguimos dialogando con Jimmy Jairala, candidato o precandidato a la alcaldía de Guayaquil. Jimmy, me gustaría pasar al tema de su administración en la prefectura. Usted durante la prefectura, durante los dos periodos, ¿usted recuerda más o menos cuántos contratos firmó? Unos 6.000 contratos, aproximadamente. ¿Y cuántos han sido auditados? Bueno, mejor le resumiría así. Son 180 que han sido escrupulosamente revisados por la Contraloría, y de esos 180 pasaron 67, si no estoy mal, a la Fiscalía, y en este momento que estamos conversando solamente quedan 7 por terminar el trámite de la investigación previa. Ninguno ha pasado de investigación previa. Por eso usted me ve aquí, yo estoy en el país, no me he ido, no tengo grillete electrónico, no tengo ningún impedimento, más allá de haber salido un par de veces a unas brevísimas vacaciones, y estoy aquí porque ventajosamente no se atrevería nadie en la función judicial a conducir las cosas sin las pruebas determinantes a un proceso cuando no ha pasado de indagación previa, cuando no ha habido los méritos suficientes. Así que esto es un poco parte de las fantasías políticas, hablar de los contratos, que la irregularidad y que la cosa, cuando yo he respondido a todo y he presentado descargos de todo, y por eso nada ha pasado a juicio. ¿Usted ha sufrido tal vez una persecución política? Mira, ni siquiera quiero llamarlo persecución política, pero sí me han tenido muy... ¿Linchamiento mediático? Vea, Jaime, usted que conoce cómo soy yo, habrá notado que yo nunca salgo a quejarme. Y mucha gente recién ahora se está enterando de que me han hecho 180 auditorías y 67 o 69 pasaron a la Fiscalía. Recién se están enterando, porque yo no es mi costumbre aparecer en los medios a llorar desgracias, ni mucho menos. Yo soy un hombre muy positivo y lo que hago es enfrentar las cosas como corresponde. Y las he enfrentado en derecho. Y en derecho he ido demostrando que muchas cosas que se han dicho han sido parte, pues, ya le digo, de la parafernalia política, pero nada más.
En el tema del dragado del río Guayas, que cuando justamente usted salía, después llegó Carlos Luis Morales, su compadre, lo acusaba de que ese contrato que se hizo con la Armada Nacional era un contrato que no estaba bien hecho. Y bueno, se dieron ciertas cosas mediáticas a través de redes sociales, pero la pregunta mía es, si hablamos de la Armada Nacional, ¿cómo podemos pensar de que puede haber una irregularidad dentro de un contrato? Mire, cuando yo salí de la prefectura, yo dejé hasta pagada el anticipo del contrato a la Armada Nacional. Mucho ojo. No era cualquier institución o cualquier empresa público-privada X, era la Armada Nacional. Si se hubiera respetado ese contrato, ahora que estamos hablando, ya estaría dragado el río. Pero por las agendas políticas de las que le digo, el tema se desvió al escandalillo, que no pasó de ser un escandalillo, y a las largas que han terminado en que recién hace mes y medio, 2 meses, haya culminado el proceso de contratación. O sea, perdimos 3 años. ¿Por qué? Por las agendas políticas. Porque Jimmy Jairala no era el movimiento del nuevo prefecto y no era la simpatía en ese momento del partido del nuevo prefecto. Esos son los problemas en las agendas políticas, que frenan el desarrollo. Han seguido hablando que el contrato de ahora, que es más barato, todo es absolutamente cuestionable. Yo deseo que salga bien el contrato del dragado, porque yo quiero el progreso de mi ciudad. Pero no tenemos que dejar de reconocer que por estas peleas políticas, por estos choques de agendas, es que el dragado no está. Ya estaría dragado el Guayas. Pero es verdad que este contrato resulta más económico. No es verdad porque, porque las condiciones son distintas, los lugares donde se iba a depositar el sedimento son diferentes. Es decir, es un contrato. ¿Se va a vender el sedimento? Eso es otra cosa. Se va a vender el sedimento. Eso es otra cosa. Nosotros íbamos a usar el sedimento para rellenar sectores populares. ¿En dónde? En Durán. En Durán. Nosotros íbamos a usarlo para rellenar sectores populares. Esa es una diferencia muy importante. Pero vea, como lo haga la actual prefectura, que lo haga y ojalá lo haga bien porque ya perdimos 3 años. Perdimos 3 años y hay que esperar 2 más. Pero que lo haga. Correcto. Seguimos con otros temas, Jimmy. Vamos con el tema de la alcaldía. Hay una preocupación en Guayaquil de la gente que en estos últimos días se está quejando por el tema de las multas de tránsito. Una serie de personas nos han escrito que resulta que ahora aparecen multas de tránsito de la noche a la mañana, que te has metido al carril de la Metrovía porque de repente había tráfico y el vigilante o el agente de tránsito les decía a los conductores que pasen por el carril en ciertas horas pico. Resulta que después les llega la multa. Y hay personas que llegan con multas reincidentes, que estamos hablando de $1,200, $1,300 de multa. Y ahora la ATM, si tú tienes tus pocos ahorritos en una cuenta bancaria, te bloquea los fondos, pues. Hay una especie como de, no sé cómo es que le llaman a esto cuando se apropian de tus fondos, juicio de coactiva. Ah, ya. Una suerte de confiscación. De confiscación de tus recursos. He visto cómo hay colas interminables casi que en el Albán Borja, de gente que va a reclamar porque les han bloqueado sus recursos. ¿Qué va a hacer Jimmy Jairala en caso de que llegue a la alcaldía de Guayaquil con esta institución? ¿Va a seguir permitiendo que se abuse de esa manera y que se incaute los recursos de los guayaquileños? Revisar las multas de tránsito. A mí me parecen personalmente exageradas. A mí me parece que la ATM debe ser una institución de servicio, pero no una suerte de negocio. No tiene que ser una importantísima fuente de ingresos. ¿Por qué? Es una institución que debe trabajar mucho más en prevención. Y donde hay que hacer el mayor esfuerzo es en la prevención. No pueden darse multas equivalentes a salarios mínimos, pues. Esas son cosas que tenemos que revisar cuando lleguemos,
porque desafortunadamente, también es verdad, no es cierto que uno entra a un link y encuentra toda la información del manejo de instituciones como por ejemplo la ATM, no es verdad. Entonces hay que llegar para poder destrabar todo eso y poder hacer lo que los ciudadanos piden en la calle, ¿no? Bueno, y siempre hay quejas a ese respecto de la severidad de las multas, del funcionamiento de los radares y todos los etcéteras. Los radares sí son muy inteligentes, pero los semáforos de Guayaquil no son tan inteligentes. Yo recuerdo cuando empezó la ATM a manejar el tránsito en Guayaquil, hablaban de que en poco tiempo íbamos a tener semáforos inteligentes en todo Guayaquil. Resulta que hay solo ciertas calles que tienen semáforos inteligentes. Y ya vamos por más de 5 o 6 años administrando que nos administra la ATM. Mucho más, creo que son 7 años. Uh-huh. Bueno, eso ni siquiera lo veo yo como una ciencia, como un problema tan grande para Guayaquil, ¿no? Es un tema que pasa por la sincronización de los semáforos. Usted puede imaginarse que todavía al cabo pero de tantos años... hay que cambiar también, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. El tema es que hay que preocuparse un poco menos de la recaudación y un poco más de la prevención, del tema de señales de tránsito y de todas estas cosas que ayudan al peatón y ayudan al conductor. Insisto, no podemos seguir concibiendo instituciones de servicio como negocios. Ese chip hay que cambiarlo. Las instituciones de servicio son eso, instituciones de servicio. Y más allá de... No puede ser que a fin de año tengamos que coger el libro de bancos para ver cuánto ganó este año. Qué bien, la institución X, empresa pública, ganó 18 millones, 20 millones de dólares. Qué buen ejercicio fiscal. No, eso a mí me parece que las instituciones de servicio tienen que dar servicio. Y la ATM le entrega una especie de salvataje, como especie de salvataje a la Metrovía más de 6 millones de dólares. Pues, por supuesto, pues lo que he dicho es ha recibido la Metrovía 3 salvatajes. Y ojo con una cosa, privada, ¿no? Yo no me opongo a la Metrovía porque yo creo que es un medio que potenciándolo es bueno, potenciándolo, mejorando el estado de los vehículos. Pero desgraciadamente hay que encontrar qué mismo pasa, porque no se ha cumplido el contrato, porque faltan 4 troncales y porque la mitad del parque automotor está embancado. Jimmy, ¿y bajo qué figura se entregan 6 millones de dólares a la Metrovía? Usted no es el alcalde todavía, pero ¿bajo qué figura se le entrega? Porque es una empresa privada. Vaya usted a saber, esas son cosas, de eso debería preocuparse, por ejemplo, la Contraloría por informarle a los ciudadanos, bueno, las bases legales para que se haya hecho este salvataje son esta y esta, esto está bien o esto está mal. Para eso, por ejemplo, se necesita la asistencia de la Contraloría. Cristian Sarmiento. Yo no soy juez, ¿no? Cristian Sarmiento dice que es una empresa privada y que ellos también están reclamando al municipio que les haga un salvataje porque no tienen recursos para se pagar refiere deuda. A la flota de buses, claro. Bueno, ellos vienen disputando con el municipio hace año y medio, me parece, reclamando por otras tarifas, ¿no? Pero, en fin, es un tema que le tocará revisar, me tocará revisar como próximo alcalde, porque dudo mucho que haya una revisión de tarifas en esta época, más aún cuando estamos en año electoral. ¿Usted cree que las obras como las piscinas con ola son la solución para el problema social en los barrios? No son la solución, pero también entiendo que hay mucha gente en ese barrio que se va a sentir contenta y es una obra que le gusta a la gente del barrio y por eso no hay que enojarse. Lo que hay que esperar es que lo mismo que se invirtió o que se está invirtiendo en la piscina con olas, se invierta en otros barrios, en otras cosas que tengan que ver más también con su bienestar, como posiblemente temas que tengan que ver con alcantarillado, aceras, bordillos, asfaltado, etcétera, etcétera. Es decir, si ya invertiste en una piscina con olas que a mucha gente le gusta y no lo ve mal y lo disfruta y vas a invertir, voy a imaginarme la cifra, que puede que no lo sea, 2 millones de dólares, invierte lo mismo en otros barrios. No le des más piscinas de olas, pero dales cosas que necesiten, ¿no? Invierte en Monte Sinaí. A ver, ahí voy.
¿Por qué razón no hay obra en Monte Sinaí o tampoco Porque obra no pertenece a municipal? Guayaquil o ya pertenece No, a espere, es que el problema de fondo no es como si es uno No, de pues, los antes es decían parte de que los no- distritos. antes Sí decían que no era- pertenece. Yo le tengo la respuesta a Jaime. En Monte Sinaí, que viven más de 300.000 personas según ha trascendido, porque Monte Sinaí pues comprende también la Valerio Estacio, comprende también la Sergio Toral, ¿verdad? Solamente votaron el año pasado, en la elección pasada, 5.600 personas. Uno dice, pero ¿cómo pues votaron 5.600 personas si viven más de 300.000? ¿Por qué? Porque si a usted lo ven ciudadano como un voto, al municipio no le interesa pues invertir en Monte Sinaí. ¿Para qué va a invertir si hay 5.600 5.000 personas que votos. votan? No me dan el triunfo. Mientras lo ven como voto, lo vean como voto, eso va a seguir pasando. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando llega el momento de la elección? La gente humilde, se va pues. Se va a su cantón, se va a su provincia, aprovecha para ver a su familia, son días de fiesta, de afecto, pero no se quedan a votar. ¿Para qué se van a quedar a votar en Guayaquil si no reciben obra de su autoridad? ¿Qué es lo que hay que hacer a ellos? No verlos como votos, sino como ciudadanos que merecen ser atendidos. En el momento en que la autoridad municipal descubra, que no hay que ser tampoco brillante para eso, descubra que hay que llevar obra a ese sector para que la gente se empodere de la obra y no se vaya y se empadrone y se quede, en ese momento Monte Sinaí va a ser un distrito donde seguramente votarán 100.000 personas. Vamos a otro tema, Jimmy. Sobre el cambio de uso de suelo donde se benefició el ex esposo de la alcaldesa Cintia Viteri en el sector de Chongón. ¿Qué criterio merece? Mire, yo tengo la buena costumbre de solamente hablar de lo que estoy perfectamente empapado. Pero como usted sabe, tampoco hay una fluida información sobre ese tema. Al no haber una fluida información sobre ese tema, no quisiera yo pecar de populista, pero por lo menos yo, por un tema de delicadeza, no habría hecho eso. Por un tema de delicadeza personal, no habría hecho eso. Porque de todas maneras había un vínculo entiendo que hasta ese momento era de matrimonio, no estoy muy seguro del tema, ojo, no estoy muy seguro, pero no hay mucha información. Es más, ya nadie habla de eso, porque es un tema, es un escandalillo que va sobreponiéndose al otro. Pero, nuevamente, mi intención ni siquiera es contender con la alcaldesa en esas pujas de Centro Democrático versus el Partido Social Cristiano. Claro. Eso no es problema de la gente. A la gente no le interesa eso. Ojo, no digo que no sea un tema importante. No digo que no sea un tema importante, pero digo que nos concentremos en mantener esa pugna entre dos partidos no beneficia absolutamente en nada a la ciudad. Yo quiero tener más información de ese tema como de muchos otros, para poder pronunciarme con detalle. Rafael Cuesta hace pocos días hizo un comentario donde él dice que el dinero de Guayaquil está en las cuentas de las fundaciones y que por eso no está en la Reserva Monetaria Internacional. ¿Jimmy Jairala mantendrá ese tipo de manejo de los recursos de Guayaquil? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánta plata tienen las fundaciones, cómo se administran las fundaciones, a dónde va la plata de las fundaciones, porque han pasado 30 años, más tal vez. Y vamos para 31. Sí, y es una suerte de secreto. Lo que hay que hacer es ver de qué manera se han estado administrando. Y yo tengo la interés de decir que si hay alguna fundación que se ha estado manejando con pulcritud y bien, esa fundación hay que mantenerla. Las que no han estado funcionando así, luego de la auditoría, que será la que lo determine, tienen que ser manejadas de otra manera, cerradas, reemplazadas, etc. Pero esto va de la mano con lo que yo digo en cuanto a obra pública. Lo que está bien se mantiene. Hay que hacer es lo que está por hacer.
Guayaquil es una especie de edificio donde están las bases, hay un primer piso con algunas rajaduras en las paredes, etcétera, pero hay que seguir construyendo, hay que seguir construyendo. Y hay una diferencia en esta elección próxima. Mi contendor no va a ser el señor Nebot, porque él fue mi contendor en la campaña pasada, porque su candidata, la señora Viteri, heredó todo con virtudes y defectos, todo lo bueno y lo malo, todo, mucho de bueno, lo reconozco, que hizo Nebot. Ahora mi contendora es la señora Viteri, es su administración. Eso es lo que va a marcar también una importantísima diferencia en las próximas elecciones. Me salto a otro tema, Jimmy. Bueno, el fin de semana pasada, el precandidato a prefecto por Centro Democrático, el doctor Héctor Vanegas, fue tendencia por un meeting que tuvo, si no me equivoco, en Santa Lucía, donde él 8 días antes, sí. 8 días antes, ¿no? Él dijo que las mujeres cuando él sale a los recorridos, las mujeres sacan el calzón. ¿Qué criterio merece esto? Ni aplausos ni justificaciones. Eso no tiene ni justificación ni motivos, ni siquiera para reírme. Yo publiqué un tuit desde el momento, pocos minutos después de que empezó a trascender ese tema, que yo me enteré por las redes, porque yo no lo conocía, y he dicho que ninguna manifestación de machismo ni misoginia está para ser comentada favorablemente ni explicada. Ahí no hay explicación. Héctor Vanegas luego presentó una disculpa, ha estado en algunos medios expresándose al respecto, y es lo menos que se puede hacer, y es absolutamente irrepetible. ¿Él habló con usted? Conversamos algo ayer, sí, pero mi posición ha sido la misma, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, ni como chiste, utilizar ese tipo de lenguaje, ese tipo de comentarios, de frases, aún en el calor de la tarima. Uno debe tener la suficiente inteligencia emocional para saber qué dice y qué no debe nunca decir. Y lenguaje machista o de misoginia con nosotros no va. Es más, parte en los estatutos de nuestro partido está que estamos totalmente opuestos a este tipo de conductas. Correcto. No sé si Luis tenga alguna inquietud. Vamos con Luis, ya para irnos a la recta final. Licenciado, sí, ya en la recta final, consultarle lo siguiente, solo para que hay temas sueltos que no pueden quedar, sobre todo con nuestra audiencia y por muchísimo respeto, mencionarlos. Usted hace un rato decía que Jaime Nebot esta vez no será su contendor, que bueno, la vez pasada tal vez sí, pero esta vez su contendor sí será de pronto el economista Rafael Correa, con quien vemos que en varios medios de comunicación usted ha dado entrevistas y hay una pugna y bueno, no una pugna, no, sino ciertas discordias y ciertos elementos que usted ya los ha manifestado. Pero el tema viene únicamente con él o de pronto con la persona que este rato está dirigiendo el movimiento y tal vez se haya generado alguna discusión, alguna falta de comunicación que ha llevado a que usted haya sufrido de pronto varios ataques en redes sociales y también personales. Claro. Lo escuchamos. No, Luis, no ha habido ninguna falta de comunicación ni malentendido. Está perfectamente entendido que había un acuerdo de carácter político y no se dio porque ciertos compromisos no fueron honrados por el lado de la revolución. Pero eso para mí ya es un tema del que dije que no me iba a volver a referir, porque sería como llorar sobre la leche derramada. Ya está hecho, al extremo de que ya tienen candidato a la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué podemos decir después de eso? Nada, solamente que quede en el recuerdo que la acción noble y desprendida del Centro Democrático le permitió al movimiento del expresidente de la República colocar 50 asambleístas. Solamente para que tengan en la memoria quienes comentan y critican y que de pronto me han pasado de ángel a demonio, que la memoria no debe ser selectiva, que retrocedan un poquito en el tiempo y sopesen lo que hizo Centro Democrático. Sin embargo,
ni agradecimiento esperamos, ni agradecimiento queremos, ni tampoco queremos decirles que dejen de hablar lo que están hablando. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Simplemente que ya estamos ante una realidad, y esto es que Centro Democrático tiene su candidato a alcalde y a prefecto, y la Revolución tiene su candidato a alcalde y a prefecto. Eso ya es cosa juzgada, ahí no hay nada que decir ya. Jimmy, si le toca entrevistarlo al Mashi de aquí a mañana, lo entrevista. Bueno, yo sí lo entrevistaría, no creo que quiera. pero incluso me da la oportunidad de usted, Jaime, para decirle algo. Yo no voy a dejar de hacer el programa de radio, de mi programa de armónica, porque resulta que es mi trabajo. No es que yo no soy ni arquitecto ni ingeniero en minas y petróleos. Yo soy periodista y conmigo trabajan 8 personas más y es nuestra fuente de trabajo. De modo que yo voy a seguir mientras la ley lo permita. Y cuando dejará de permitirlo la ley, ni siquiera sé si es durante el periodo electoral. Pero cuando la ley lo determine, ahí dejaré de hacerlo. Mientras tanto lo voy a seguir haciendo. Y como usted verá, a pesar de que hace tiempo se venía hablando de que yo iba a correr para la alcaldía, los invitados han seguido yendo. Al programa, como siempre lo he dicho, no va el que no quiere, pero normalmente no tenemos problema de ninguna clase con nuestros invitados. Jimmy, ¿qué respuesta le puede dar usted a mucha gente que piensa que usted ha pactado con Creo? Bueno, la respuesta es que hoy o mañana, según conocí esto oficialmente, Creo va a anunciar su candidato a alcalde de Guayaquil a prefecto del Guayas. Esa es la respuesta que le puedo dar, ¿no? Pero también le quiero decir algo a la gente que se pregunta eso, y que fue parte de una campaña sucia, ¿no? Porque las campañas sucias que se han desatado contra mí, no lo sé. Yo tengo sospechas, pero no me gusta hablar de presunciones, ¿no? Pero nunca hay que confundir lo que se llama pacto legislativo, por ejemplo, con una alianza puntual, cantonal posiblemente, o parroquial. O sea, en cantones sí va a haber acuerdos. Mire, en este momento ni siquiera se lo puedo asegurar, pero las realidades locales son distintas. Y usted ve provincias o cantones donde se juntan 5 partidos totalmente disímiles. ¿Por qué? Porque por lo general en las parroquias y en los cantones medianos, pequeños, la gente vota por las personas, no vota por los partidos, ni mucho menos. Es más, son ciudadanos que dicen, yo no tengo ideología política. ¿Y por qué hay tal y cual partido junto con otros tan diferentes? Porque los partidos son los vehículos, porque si a la gente, le permitieran participar sin partido, habría mucha gente que participe sin partido. Pero resulta que hay que ser afiliado o adherente o como sea a un partido político. Entonces, distintos son los acuerdos legislativos. Esos sí son agendas diferentes, ¿no? No nos olvidemos que cuando se instaló la Asamblea, estuvieron a 2 horas de hacer un pacto, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Creo. Y ahí estaba bien, un aplauso. Todo estaba bien, porque era por la gobernabilidad. Pues lo mismo digo yo, y no lo digo por nosotros, pero si mañana o pasado en algún cantón de la provincia aparece una alianza de 3, 4 partidos donde esté Creo, yo no lo voy a condenar. No puedo condenarlo. Oiga, para más datos, en un cantón, que no lo voy a decir cuál es, de Azuay, vamos en alianza la 1 y la 5, pues. En Azuay. Sí, ¿y por qué lo voy a condenar? ¿Por qué lo voy a condenar? Las realidades cantonales son diferentes. Ahí se trabaja en beneficio del ciudadano, del vecino. Las realidades ciudadanas son completamente distintas en los cantones y en las juntas parroquiales. Otra cosa son los acuerdos legislativos que persiguen, por ejemplo, hacerse cargo de elegir nuevas autoridades de control. Eso es otra cosa. Esa es otra agenda. La agenda ciudadana es diferente. Por eso nosotros estamos enfocados en ciudadanizar la política. Jimmy, quiero agradecerle por haber venido a Estudios de Ecuador en directo por primera vez. Creo que lo entrevisté la vez pasada vía telemática. Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias.